es momento de presentar a mi primer invitado de esta mañana. Él es el excongresista de la República y actual precandidato también a la presidencia por su partido Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. Señor García, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar acá. Me comentaba un poco acerca de también la impresión que ha generado esto, lo que ha ocurrido en Israel, de que jamás haya devuelto a los rehenes. Me parece muy bien, es un triunfo evidentemente de la diplomacia internacional y del señor Trump, evidentemente, y de los países árabes que han contribuido mucho, ¿no? Yo creo que es interesante, pero hay que recordar que todo esto surge a raíz de que se fundan las Naciones Unidas en la Carta de Francisco, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se fundan las Naciones Unidas. Hay que recordar que las Naciones Unidas la funda el Perú. Eran 51 países que fundan las Naciones Unidas. Hoy día hay 195 países. Okay. Y de los 51 países que fundan las Naciones Unidas, 22 eran América Latina. Y el Perú tenía mucha importancia. El Perú era un país importante. De los 22, uno era el Perú. Y de los 22, 51 era el resto del mundo. O sea, la América Latina manejaba la ONU casi en más de un tercio. Es muy importante saber esto para que vean la dimensión del tema. Y ahí se aprobó una cosa que no se ha cumplido, lamentablemente. Y eso es parte del problema que hay que solucionar. Las Naciones Unidas, después del Holocausto, de la guerra de los nazis, en fin, del exterminio, todo eso que se conoce perfectamente bien, aprobó lo siguiente: creación del Estado de Israel en Palestina, creación del Estado palestino en Palestina, dividir Palestina en dos estados, Palestina e Israel. Así es. Eso se acordó en las Naciones Unidas. Israel se constituyó en Estado y Palestina no quiso. Y hasta ahora le cuesta, supongo yo. Claro. Se deben haber arrepentido hasta el día de hoy, porque no se creó. Pero hay algo más. Se aprobó que Jerusalén sea una ciudad internacional, porque era sede o cuna de 3 religiones. Una ciudad internacional. Hoy día es capital de Israel. Entonces, hay un problema de origen que hay que solucionar también. Eso lo digo simplemente para que sepamos. Y queda como un reto internacional, pues, ¿no? Así es. Interesante, señor. Gracias por aterrizar ello. Dame una lista internacional usted, pues, ¿no? Y gracias por contar con esa precisión, señor. Ahora, hay algo que también me llama la atención en cuanto a nuestra coyuntura local, es la forma en la que fue elegido el señor José Enrique Gerí Oré y la forma en la que ha venido presentando un letargo, una demora. Quiero ver si es que esto es prudencial o no para saber realmente quién va a escoger, porque a veces uno en la premura, en el apresuramiento puede terminar escogiendo a alguien no competente o a alguien no tan idóneo que termine de repente encendiendo un poco más los calores en la ciudadanía. Pero ¿cómo evalúa usted tanto? En primer lugar, la elección del señor José Gerí, y 2, la demora aparente que vendría teniendo para escoger a su nuevo ministro o a su gabinete en general. A ver, acá hay doble estándar para tratar los temas, ¿no? Cuando Merino subió al poder, le echaron la culpa de todo, que era el causante de todo y que había hecho casi un golpe de Estado para sacar a Vizcarra, ¿no? Y en 5 días no pudo hacer nada, hubo problemas tremendos, incluida con 2 fallecimientos, y la achacaron de todo, y hasta le exigían que nombre un gabinete que lo nombró en 24 horas, en 48 horas. Hoy día han pasado 72 horas y no hay gabinete y aquí no pasa nada. La prensa, los diarios, los políticos, los empresarios, hasta el Banco de Crédito inclusive salieron a protestar porque salió Vizcarra y entró Merino. Hoy día hay un silencio total. O sea, hay un doble estándar. Eso, ¿no? Y en el caso de la vacancia de Vizcarra, hubo un sistema de defensa, se le invitó, él fue y se defendió en el Congreso y planteó las cosas y provocó al Congreso y el Congreso lo instituyó. Por menos votos de los que ha tenido hoy día. Hoy día ha tenido 123 votos de 130. O sea, prácticamente no han votado los enfermos o los ausentes. Todos han votado y no tuvo ni un voto en contra. Ni uno en contra. Entonces hay un doble estándar, ¿no?
O sea, a Merino con todo y a Gerí con nada. Eso es un poco raro. Y Merino no estaba acusado de violación, ni enriquecimiento ilícito, ni tenía la mochila pesada que tiene el señor Gerí. Y que también Merino al menos obtuvo los votos necesarios para llegar al Congreso de la República. Merino había sido 3 veces congresista. Claro. Este señor ha llegado de chiripa, por la puerta falsa. Entonces, bueno, yo creo que acá hay un doble estándar, ¿no? Claro. A unos sí se les engríe o se les permite todo, y a otros hay que caerle con todo. O sea, ese doble estándar es lo que no me gusta a mí. Y se le llamó dictador en un principio, claro, sin temor a dudas así o es. sin temor a alguna represalia por difamación. Dictador, y hay muchos que lo repiten todavía, el dictador Merino. Así es. Pero al señor Gerí... El golpista. El golpista, sí. Y entonces el golpista Merino sí, y no es Gerí golpista. No, pues... O sea, yo creo que me parece que además todo ha sido bien sospechoso, ¿no? Sí. Primero, A mí también me parece igual. hace un mes, gracias a las AFPs, los jóvenes salen a las calles a protestar porque les querían quitar a los 18 años 7% de lo que podían ganar como cachuelos de independiente, que son, a los 18 años tú eres independiente, por supuesto que sí. No, las AFP, la codicia salvaje de las AFP y sus utilidades inmensamente grandes, los obligó al gobierno, sometió al gobierno y al Congreso para que le claven 7% a todos sus recibos de honorarios. Claro. Un chico de 18, 20 años trabaja un día sí y un día no, y estudia y trabaja y cacholea. Bueno, a ese había que clavarle el 7% más el 8% de impuesto a la renta, 15%. Bueno, eso fue rechazado en un país donde el 70% es informal. Fue rechazado. O sea, las AFPs gatillaron esto. Los jóvenes salieron a las calles a protestar por ellos y por sus padres que tenían una pensión miserable de las AFPs. Correcto. De las AFPs. Correcto, o sea, eso es, gracias a las AFPs, el Perú se despertó, digamos, de este letardo. Y luego de estas marchas que han habido todo el mes, se unen otros gremios, sí, y finalmente viene lo de Agua Marina. Agua Marina es un concierto dentro del ejército. Eso nadie lo dice. Sí, pues. Eso nadie lo dice. ¿Cómo llegan al círculo militar y llegan con un arma, con una metralleta propia, como un armamento de guerra prácticamente? ¿Cómo es posible que bandas delincuenciales se metan a un concierto que está cerrado? No es un concierto en el campo de Marte, no es un concierto... No, es un concierto en un local militar, donde te revisan todos los bolsillos, se supone, a ver qué llevas. Sobre todo cuando hay una concentración de gente con mayor razón. Y pueden meter metralletas. ¿Y dónde están los militares? Ahora, hay que considerar también de que fue la parte trasera, ¿no? Fue el escenario. Pero era local militar. En efecto. No interesa que sea atrás, adelante, arriba o abajo. Era un local militar. Y que hasta la fecha no se sabe ningún indicio nada. Exactamente. ¿Dónde está el director de la escuela o el director de esa institución militar? Claro. ¿Lo han destituido? Ha pasado para agua tibia. Bueno, ha pasado para agua tibia. Y luego, ante eso, el partido de Porqui decide protestar. ¿Y cómo protesta? Si su candidato va a ser, su jefe va a ser candidato presidencial. Tiene que distanciarse, tiene que protestar, porque va a ser en la ciudad de Lima. Presenta la vacancia. Y claro, los otros partidos dicen, caramba, Porqui presenta la vacancia, ¿por qué yo no? No puedo quedarme atrás, tengo que competir con Porqui, tengo que ganarle, si él presenta yo también. Y así se van uniendo la escalera, toda la escalera, ¿no? Los naipes van cayendo uno tras uno y todos se unen al final. Y en 24 horas la ciudad la destituyen sin escucharla. En efecto. A la 1 de la mañana. ¿Qué tal madrugón? A la 1 de la mañana se va. Que la señora Boluarte debió irse hace tiempo. Lo dijimos acá varias veces. Sí. Varias veces. Le voy a hacer una recordación. Cuando subió Vizcarra al poder, yo presenté un proyecto de ley a los 3 o 4 días que está registrado en la página web y en un Twitter que yo publiqué en su momento, ahí están los archivos, un proyecto de ley, ¿para qué? Para que los vicepresidentes que asoman a la presidencia de la República convoquen directamente elecciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Mire lo que ha pasado.
Es decir, una persona no es elegida presidente, es elegida sustituto, pero el sustituto es para una cosa temporal, muy temporal. Pero resulta que con esa cosa temporal hemos tenido presidentes que han gobernado 3 años, 2 años y 1 año. Cuando no están elegidos para eso. Claro. Tú no eliges a un vicepresidente para que gobierne 3 años el país. En efecto. Tú lo eliges para que llame elecciones. Y eso era así hasta los años 30 o 40 del siglo pasado. Los presidentes que asumían la presidencia llamaban a elecciones. Y la mejor prueba es en el siglo XIX, el segundo vicepresidente de la República, Pedro Díaz Canseco, que llamó elecciones. Ahora, hay muchos que están llevando esto a la comparación de igualar o hacer el símil de José Gerí con Valentín Paniagua. No, pues. ¿Hay comparación, señor Belaúnde? Es una ofensa. No, pues. Es que comparar un tico con un Mercedes-Benz. No, pues. Eso no se puede hacer. Porque, a ver, susténteme, señor, ilustre. Porque el señor Gerí es un improvisado que ha entrado por la ventana. Ha sacado 10.000 votos. Pues, su familia votó por él, nadie más. Y se colgó de Martín Vizcarra. Es un don nadie. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? Ninguno. Es alguien que intentó de todo para llegar, nunca llegó y le ligó. Es un perfecto arribista. Y además es un hombre que aún no encuentra su BBD. Betel. Aún no encuentra su BBD. El BBD apareció al lado de la señora que denunció que usted había sido violada. O sea, una violación terrible, con consecuencias y además con exámenes psiquiátricos que lo dan como, en fin. Y con un archivamiento de la denuncia bastante rápida, sospechoso también. Bien sospechosa, bien sospechosa. En vez de ampliar la denuncia, y justamente cuando ya él está de presidente. O sea, archivan la denuncia cuando él es presidente del Congreso. Claro. O sea, como si fuese él elegido presidente. No tenga ninguna investigación en ese momento en curso. O sea, yo creo que ahí hay algo. Entonces, no podemos pensar que este Congreso, que tiene tan mala fama, que tiene 2% de aceptación popular, un poco menos que Dina Boluarte, que tiene 3%, pueda producir un buen presidente. Si hemos visto cómo lo mal que ha elegido. Y sí. Ahora resulta que en vez de aceptarle su renuncia, la moción de censura para que deje la presidencia de la mesa directiva para elegir a uno mejor, de los pocos buenos que quedan en el Parlamento, lo ratifican. 67 votos lo ratifican. Fue ratificado para que asuma la presidencia de la República. O sea, es un Congreso que no vale nada. Ahora, yo estuve conversando el día viernes con Julio Chávez, presidente de su partido, y me decía, vamos a hacer una investigación para ver quiénes de Acción Popular han votado en contra de la censura de la mesa directiva, porque son 7. Si bien es cierto, había una posición clara de Acción Popular, no hubo tiempo para reunirnos, pero se lanzó un comunicado. ¿Qué va a pasar con estos 7 representantes de Acción Popular, señor? Eso es un tema interno que lo tendrán que ver internamente y yo no quisiera meterme en esas honduras en este momento. Pero su percepción lo deja un poco descontento también. Pero eso ha pasado antes. El señor Paniagua fue elegido después que se censuró a Marta Hildebrand al año 2000. Sí. Y se sabía, iba una elección interna para poder elegir al presidente del Congreso que sea presidente de la República, entre Valentín Paniagua y Carlos Ferrero, que tenía la bancada mayoritaria. Valentín Paniagua no tenía nada, tenía 3 votos. Ferrero tenía muchos más, pero sin embargo se aceptó elegir a Paniagua porque tenía mayor estatus, a pesar que era muy bajo, mayor estatus intelectual y académico que Ferrero, siendo Ferrero una buena persona, por supuesto que sí, Claro. pero lo eligieron al mejor, era el mejor. Y bueno, también otro que era bueno era Tudela en ese momento, pero en un debate anterior, Paniagua, en fin, había salido airoso de un debate que tuvo con Tudela, ¿no? Claro. Entonces, él era el mejor. En el caso de acá, ¿a quién ha elegido el mejor? El mejor no es Gerí, es el peor. El Congreso ni siquiera ha tenido la inteligencia y el olfato de elegir a uno bueno para que reemplace a la Boluarte. Y la Boluarte, evidentemente, muy tonta. Pero más hay otra cosa que es importante. Sí. Hay una norma en el Congreso que habla de incapacidad moral. Sí. Me pregunto, ¿es incapacidad moral vacar a una presidenta como la señora Boluarte por un tema como agua marina? Cuando este Congreso
ha tenido 10 acusaciones Para sustentar claro, verdaderamente una capacidad moral. Y no lo hizo. Y la excusó. Y la liberó. Incapacidad moral es muchas cosas. Es el Rolex, es los viajes indebidos, es la cirugía en pleno es ejercicio. Los regalos que recibe. Sí. Es decir, el hermano que hacía lo que quería. Esos son incapacidades morales. Son conductas antiéticas. Lo que sacó Martín Vizcarra, vacunarse en secreto. Exactamente. Pero me pregunto, por un muerto o por unos heridos en un concierto de música, ¿eso es incapacidad moral? Eso es lo que hay que analizar más adelante, porque vamos a entrar en un periodo complicado y difícil donde cualquier presidente en el futuro, elegido normalmente y también de manera anormal, puede ser vacado en 24 horas por incapacidad moral porque sube la gasolina o porque le dan un dinero indebido a Petroperú. Si le das tus 5.000 millones de dólares a Petroperú, que no se los merece y es un despilfarro total, también puede ser calificado como capacidad moral y le puedes dar licencia a un presidente por eso. Decenas de razones ha tenido el Congreso de la República para poder hacerlo. Eso hay que regularlo. Han querido marcar, o sea, decir, nosotros que hemos tenido señalamientos de aprobación de leyes pro crimen, no somos los responsables de la inseguridad ciudadana, es la Presidente por sus declaraciones desatinadas. Por eso es que hay que cambiar las cosas. En efecto. Si se va el presidente, se va el Congreso. Ahora, lo que pasa en Ecuador. Tal cual, señor. Ahora, hay otro Congreso punto. No puede permanecer más tiempo en el Perú. Señor García Belaúnde, hay otro punto que quiero mencionarle. El señor Merino reaccionó rápidamente y nombra de forma prácticamente express a Antero Flores Arauz como su premier. Y un gabinete de lujo. Dicen para muchos el mejor gabinete de los últimos años. Por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasa con el señor Geri que no escoge todavía ni su premier? Y además hay otra cosa peor. Que el tema de nombrar a un gabinete no es un tema político, sino legítimo, legal. Claro. Según la Constitución, cada acto del presidente de la República tiene que estar refrendado por un ministro. Si acá no hay ministros, ¿quién refrenda? Ese es el problema. Claro. Y además he visto hoy día en el periódico que hay 2 ministros que han renunciado. ¿Cómo? Todos han ido a renunciar. No 2, todos. Y todos los embajadores, todos los presidentes de las compañías, todos los nombrados por la señora Boluarte deben renunciar. El presidente Petroperú debería renunciar también, porque es nombrado y sostenido por el gobierno. Todos. Es un cambio de gobierno, no es un cambio de gabinete el que estamos actuando. Es un cambio de gobierno y por tanto todos deben de irse. Ahora, si se quedan, significa que hay una continuidad. Entonces, ¿para qué hemos sacado a la señora Boluarte para que todo siga igual? No es la idea, por supuesto, ¿no? Señor García Belaúnde, su reflexión final de todo lo que hemos conversado, de repente incluyendo su sugerencia a alguien que en este momento podría ser el más idóneo para, tomar el mando del premierato del Consejo de Ministros. No, yo creo que lo más idóneo es elegir a alguien mejor. Eso es lo más idóneo. Que el Congreso, como hizo con Merino, le acepte su renuncia al señor Geri, que no está preparado para el cargo, no tiene ni edad, ni experiencia, ni currículum. Y además, no tiene una conducta impoluta, ¿no? Tampoco. Entonces, si es así, yo creo que hay que nombrar entre los que quedan impolutos y totalmente incuestionados, que no están cuestionados, en el Congreso elegir uno de ellos, que todavía por suerte hay gente que puede asumir el poder. ¿Un Sagasti de repente? Bueno, Sagasti al final no resultó malo, porque con todos los efectos que tuvo, ¿no? Pero Sagasti por lo menos era un profesional de alta calidad, un hombre que venía del extranjero, había sido profesor en universidades en el extranjero, había sido funcionario del Banco Mundial, en fin, tenía un estatus y no tenía ningún tipo de acusaciones de esta naturaleza. ¿Alguien como Quiabra entonces o Williams? No lo sé. Quiabra se ofreció y creo que metió la pata. No, yo quiero, llámeme. No, pues así no se hace la política. No es que yo quiero ser y tú me llamas o yo me presento y porque me presento yo soy elegido. No es así. Hay que decirle a Quiabra que no es así. Él es candidato a la presidencia del PPC y que espere pues ganar con el PPC. Sí. Pero, por ejemplo, sí me parece interesante algunos de los expresidentes que han sido en el Congreso, Williams o quizás, pero tienes tú la señora Chaiz, tienes un montón de gente, el Cueto, tienes tú, en fin, tienes toda una serie de gente que todavía
conserva su buena imagen y su conducta y que podría prestigiar. O sea, cuando tú sacas a un presidente tan malo, tienes que poner uno mejor, no a uno peor. Señor García, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que Dios lo bendiga.